humanitaria sin precedentes. Colombia, el presidente Gustavo Petro propuso a Estados Unidos dejar de extraditar narcotraficantes que cooperen y no reincidan. Estados Unidos, el presidente Joe Biden dijo que si los demócratas conservan la mayoría en el legislativo, en las elecciones de noviembre prohibirá las armas de asalto. Un juez de Dakota del Norte bloqueó este jueves la ley que iba a prohibir el aborto en ese estado de la nación norteamericana. Google indicará en su aplicación de mapas y motor de búsquedas qué clínicas y hospitales ofrecen abortos a lo largo del país. La Fiscalía divulgó una versión editada del justificante del registro de la casa del expresidente Donald Trump en Florida por agentes del FBI. Tras la publicación del documento, Trump insistió en que no hizo nada malo y que el allanamiento fue por motivos políticos. El presidente de la Reserva Federal reconoció que estabilizar los precios conllevará tener una política monetaria restrictiva durante algún tiempo. Chile, el encarcelamiento del líder mapuche Héctor Yaitul desató ataques incendiarios en el sur de ese país. Reino Unido, el precio máximo de la energía que las compañías podrán cobrar a los hogares quedó fijado en 4.202 euros al año. Esto supone un alza del 80% frente al límite actual, según el regulador energético británico. Argelia, el mandatario dijo sentirse seguro de la situación de suministro energético en Francia este invierno. El presidente francés Emmanuel Macron empezó su segundo día de visita al país africano para limar las asperezas de una crisis diplomática en el año 2021. El presidente francés recordó que el pasado colonial es doloroso y complejo y que es más importante la verdad y el reconocimiento que el arrepentimiento. Macron dijo que Argelia está ayudando a Europa a diversificar las fuentes de suministro de gas natural. México. 3 caravanas de migrantes avanzan en Chiapas, estado en la frontera sur de México, con destino hacia Estados Unidos. El gobierno mexicano niega un uso político del informe que vincula el caso de Ayotzinapa con el ejecutivo de Enrique Peña Nieto. COVID-19. Moderna presentó una denuncia contra Pfizer y BioNTech por infringir su patente de ARNM empleada en la reciente vacuna contra el COVID-19. Venezuela, el cambio del dólar subió 12% en tan solo 5 días, a pesar que el Banco Central anunció un alto rendimiento en el primer trimestre del 2022. Etiopía, al menos 4 civiles, 2 niños entre ellos murieron en el ataque aéreo contra Mekele. Grecia, manifestantes piden la dimisión del primer ministro conservador Kyriakos Mitsotakis por un escándalo de escuchas telefónicas a periodistas y políticos. Brasil, comienza la campaña política en los medios con vistas a las elecciones presidenciales de octubre. Y con esto damos finalizado el bloque de las noticias internacionales, bien resumido por cierto. Si ustedes necesitan ahondar más en estas noticias, pueden consultar la grilla de noticias de los canales France 24, Telesur o la televisión rusa RT, que transmiten a través del sistema de la televisión digital abierta que se encuentra en nuestra ciudad, en la antena ubicada en el lugar donde está el Puente Negro. Así es. Bueno, ahora voy yo con unas noticias nacionales que nos hace llegar InfoSiberia.
Cristina Fernández de Kirchner publicó una nota que el FBI mandó a Comodoro Pi, luego de que se le incautaran 9 millones de dólares al exsecretario de Obras Públicas, José López. Allí se informa que 1/3 de esos billetes fueron enviados en 2011 al Banco Finansur, propiedad del ex tesorero de Boca, Jorge Sánchez Córdoba. La vicepresidenta denunció que transcurrieron casi 4 años y medio sin que ello se investigue. Mantienen por 5º día consecutivo una vigilia frente al domicilio de Cristina en el barrio de Recoleta, en apoyo a la vicepresidenta tras el pedido de condena a 12 años de prisión e inhabilitación en la causa vialidad. Voceros de la manifestación afirmaron que se mantendrá en principio hasta el lunes próximo. También hubo manifestaciones en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner en las principales plazas de las ciudades de Corrientes, Córdoba, Jujuy y en las ciudades santafesinas de Rosario y Santa Fe. Los manifestantes expresaron su repudio a la persecución judicial contra la vicepresidenta y remarcaron que no solo hay que defender a Cristina, sino al pueblo, porque vienen por todos. El Consejo Nacional del Partido Justicialista difundió un documento en solidaridad con Cristina en el marco del pedido de condena de la Fiscalía en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública y convocó a todos los peronistas a mantenerse unidos, organizados, movilizados y en alerta permanente. El Consejo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires resolvió convocar a un congreso para el 3 de septiembre en respaldo a Cristina Fernández, quien será invitada a encabezar el encuentro. La reunión en La Plata estuvo encabezada por el titular del PJ provincial, Máximo Kirchner. El juez Juan Ramos Padilla, y el médico Jorge Rachid realizarán mañana a las 15 un acto en Parque Chacabuco para reclamar una democratización de la justicia, la renuncia de la totalidad de los integrantes de la Corte Suprema y el apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. Nos estamos organizando contra esta mafia judicial que viene atacando permanentemente la democracia, aseguró Ramos Padilla. El Frente de Todos realizará un acto mañana a las 15 en Parque Lezama, con respaldo a Cristina. A esa misma hora habrá otro acto en el Parque Los Andes, en el que participarán Graciana Peñafort, Rodolfo Tailade, Paula Penaca, Luciana Guzmán, Marita Roqueta y Berenice Láñez. Se multiplican las convocatorias, actos y marchas en defensa de Cristina. En San Luis habrá mañana a las 18 una concentración en Plaza Pringles, en la capital provincial. En Tierra del Fuego se realizará una caravana mañana también a las 16 en las ciudades de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. En La Pampa habrá una concentración mañana a las 16 en el Salón de Eventos de Telén. El Procurador General Interino Permanente Eduardo Casal salió a respaldar fuertemente a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Se reunió con ellos para brindarles apoyo e interiorizarse sobre su seguridad personal y le mandó una nota al presidente Alberto Fernández donde le advirtió por sus declaraciones al programa TN. A dos voces, esto lo informó Néstor Espósito. Alberto Fernández rechazó la interpretación que se hizo respecto de una comparación entre el fallecido Alberto Nisman con el fiscal de la causa Vialidad, Diego Luciani. El presidente sostuvo que hubo una tergiversación de lo que dije. Alberto Fernández admitió que recibió una amenaza de muerte y que presentó la denuncia correspondiente, por lo cual está trabajando la Policía Federal. En diálogo con el Destape Radio, el presidente contó que todos recibimos amenazas constantemente con esa lógica libertaria.
El operador macrista Fabián Pepín Rodríguez Simón justificó su partida al Uruguay, donde está prófugo de la justicia desde hace más de 600 días. Yo tengo el derecho de que si considero que si esta imputación es política, pedir la protección internacional, afirmó a Radio Perfil. Si Cristina no pidió protección internacional es porque no se siente perseguida o porque piensa que tiene otra protección, aseguró. El dirigente del Nuevo MAS, Federico Winokur, cuestionó al fiscal Luciani y la persecución a Cristina. No queremos que un sector aristocrático diga a quién se puede votar y a quién no, afirmó. Hay una avanzada reaccionaria que rechazamos de manera clara, más aún viendo el contexto internacional. La proscripción de Lula abrió paso a la derecha reaccionaria en Brasil, recalcó. El superministro de Economía, Sergio Massa, viajará a partir del 6 de septiembre al país donde más cómodo se siente para conseguir apoyos políticos y financieros para su gestión. Los Estados Unidos recorrerá las ciudades de Washington y Houston, donde mantendrá encuentros con directivos de multinacionales, el Tesoro, el FMI, el Banco Mundial y el BID, además de con el asesor de Joe Biden para América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional, Juan González. La portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, dijo que los números de la economía muestran que hay un sendero de consolidación en el que todavía falta alinear precios y salarios. También anticipó que los próximos números referidos a la generación de empleo son contundentes. Alicia Carrió contó que durante el gobierno de Macri pidió custodia por amenazas y fue espiada. Era ministra Patricia Bullrich. Ella me mandó a la federal y la federal se puso a 30 metros para espiarme, contó la líder de la coalición cívica. Tuve que pedir el relevamiento de la Policía Federal que venía de San Isidro, porque en realidad me estaban espiando. Córdoba. Renunció el ministro de Salud, Diego Cardoso, en medio de los cuestionamientos por no haber denunciado ante la justicia las muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo, ocurridas entre marzo y junio. El exfuncionario expresó que espera que los hechos que son de público conocimiento del neonatal se esclarezcan absolutamente. Salta, unas 5.000 hectáreas fueron afectadas por el incendio en Colonia Santa Rosa, que se encuentra fuera de control. De esa superficie, 1.600.000 hectáreas son de la Reserva de Biosfera y las Yungas, en las provincias de Salta y Jujuy. Defensa Civil de Salta envió brigadistas para ayudar a sofocar los más de 50 focos activos. Jujuy, organizaciones sociales, gremiales y políticas movilizaron contra aumentos de hasta el 300% en las boletas de luz. La protesta fue principalmente frente a la empresa Egesa, con las consignas no a los tarifazos. Son servicios, no negocios. Tarifazo, negocio para los ricos. Catamarca, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, y el gobernador Raúl Jalil, del Frente de Todos, abrieron las jornadas Catamarca, un puente al mercado asiático, que busca fortalecer el proyecto del corredor bioceánico por el Paso de San Francisco para la exportación a distintas regiones del país y las naciones limítrofes. Misiones, el gobierno nacional eliminó la declaración jurada que se debía realizar para ingresar al país a través de Puerto Iguazú. Fue tras las gestiones de las autoridades provinciales que argumentaron que provocaba grandes demoras en el ingreso de turistas desde la ciudad brasileña de Foz de Iguazú. Mendoza. Las integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Andrea Triolo y Alejandra Mumbach, se reunieron con referentes provinciales para abordar la situación de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. El objetivo del encuentro fue conformar un espacio interinstitucional
con todos los actores intervinientes para adoptar compromisos y medidas que garanticen la mejora de las condiciones de vida de este colectivo. Neuquén. El gobernador Omar Gutiérrez del Movimiento Popular Neuquino confirmó que las celebraciones que la Unión Industrial Argentina realizará por el Día de la Industria se harán en la capital el 2 de septiembre. Además reiteró que realizan gestiones ante el gobierno nacional para acelerar la puesta a punto del oleoducto hacia Chile. Bueno, juicios por delitos de lesa humanidad. Seguirán las audiencias por la mega causa Mendoza. Milagro Sala ya lleva 2.414 días privada de su libertad. Damos lectura a un comunicado local que salió publicado en el diario El Ojo Web de las diferentes agrupaciones la agrupación justicialista 17 de octubre, el movimiento justicialista kirchnerista de Río Tercero, el movimiento Evita Siglo XXI, la agrupación La Cámpora y movimiento Frente de Todos. Con respecto al aporte nacional en el Centro de Pediatría de nuestra ciudad. Celebramos con alegría que en la ciudad se haya inaugurado el Centro de Pediatría del barrio Acuña, construido también con fondos que envió el gobierno nacional del presidente Alberto Fernández. Lo que demuestra la preocupación de esta gestión por incentivar la obra pública en todo el país, sin hacer diferencias con ninguna ciudad, sin tener en cuenta si a la misma la gobierna un opositor o un oficialista. A nuestra ciudad llegaron más de 120 millones de pesos para la sala de pediatría del barrio Acuña, para las 27 cuadras del adoquinado del barrio Castañino y para la nueva sala asistencial de Mañasco. A pesar del desastre que dejó el macrismo, endeudamiento, más de 25.000 fábricas cerradas, a los 3 meses de asumir una pandemia que paralizó las economías en todo el mundo, y ahora una guerra que también complica el gobierno y no descuidó la obra pública, que es una gran generadora de puestos de trabajo. Es inevitable no reflexionar y compararlo con el gobierno del expresidente Mauricio Macri, quien tomó un país desendeudado, reconocido por el exministro de Economía Nicolás Dujovne, quien lo endeudó por 100 años y sin que hubiera ninguna pandemia, donde paralizó la economía del país. A Río Tercero no llegó un solo peso del gobierno de Macri. Nadie puede mostrar una sola obra que se haya construido con fondos otorgados por el gobierno de Mauricio Macri. Lo que sí llegaron fueron muchos telegramas de despidos de trabajadores de nuestra fábrica militar, en donde 108 familias se quedaron sin sustento. Y pensar que el señor intendente Marco Ferrer lo recibió en la municipalidad rindiéndole un homenaje como si se tratara de un hombre que benefició con sus políticas a nuestra ciudad. Celebremos con alegría la inauguración del Centro de Pediatría de Barrio Acuña, pero también con una dosis de necesaria memoria. Bueno, vamos a otra noticia. A ver. Lo que parecía y era concebido por la derecha como la batalla final contra el peronismo se está deshilachando, gracias a que, a la vista de todos, la que es su principal dirigente retoma la conducción política y condensa en sí misma todas las reivindicaciones pendientes desde la asunción del gobierno por el Frente de Todos. Aunque se está lejos de un triunfo político del kirchnerismo en el terreno jurídico, es innegable que en lo fundamental la ofensiva de la derecha ha fracasado en el terreno en el que finalmente se ganan o se pierden las guerras. Y esto porque, con una torpeza increíble, subestimaron la resiliencia del peronismo y del conjunto del pueblo argentino,
que Cristina Fernández de Kirchner ha puesto en acto. Algunos militantes destacados del peronismo y alrededores consideraban que el abatimiento era la emoción dominante en un movimiento popular desconcertado y confuso frente a un gobierno cuyas flaquezas parecen conducir a una nueva derrota. Al respecto, cabe decir que el juicio a Cristina Fernández de Kirchner ha cambiado las condiciones subjetivas en que se despliega la lucha de clases. Y sería muy miope subestimar el efecto, a corto y mediano plazo, de ese cambio en las condiciones materiales en que se libra la feroz puja por la distribución de la riqueza y el ingreso. Que Cristina Fernández de Kirchner haya recuperado la iniciativa política y unificado al peronismo casi sin fisuras, ha influido perceptiblemente en el debate abierto sobre la defensa de los derechos sociales y del patrimonio nacional, heridos gravemente por los compromisos con el FMI y la extrema presión de los grandes grupos económicos, cuyos objetivos estratégicos han hallado cobijo en importantes sectores del gobierno. El nuevo contexto, hábil y fluido, ha desconcertado a la derecha política, mediática y jurídica que esperaba un rápido triunfo. La valentía y la inteligencia de Cristina Fernández de Kirchner, su admirable capacidad de sintetizar necesidad y posibilidad en cada momento concreto, la coloca una vez más a la vanguardia de las esperanzas y del espíritu de lucha de un pueblo que está lejos del abatimiento. Esto no tiene firma. Tengo acá, si te parece, que pasemos lo de Gatman. Sí, espectacular, sí, ponelo al aire ya. Hay mucha información hoy al respecto. Seres humanos que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Tal cual. Osvaldo, un poco yo te contaste, y otra cosa es ser periodista militante, ¿no? Porque el otro es a sueldo y nosotros no. Claro. No, pero vos sabés que esto de denotar al peronismo, esto no es una cosa que le pasó solo al peronismo. Esto ha pasado siempre con todos aquellos que con aciertos, con errores y con cosas que se pueden criticar claramente, todos los que han defendido de una manera el interés nacional y el interés del pueblo argentino. Yo lo digo en el audio, a San Martín lo acusaron de robarse un ejército. Los diarios porteños lo llamaban cornudo. Se referían a San Martín como el cornudo, ¿no? Belgrano lo llevaron desde el norte hasta la capital federal, digamos, hasta la ciudad de Buenos Aires, con cadenas en los pies y sufría elefantiasis, digamos, una especie de elefantiasis, se le inflaron las piernas más que las cadenas, más que el grillete de las cadenas, hasta cortarle los tobillos. Y todo porque se había enfrentado al partido liberal, digamos, porque el problema de este país no somos los peronistas, no son los peronistas, como tampoco lo eran en su momento los radicales irigoyenistas, ni los federales. El problema de este país, desde antes de la Revolución de Mayo, son los liberales oligárquicos antinacionales, que son quienes han gobernado la República por más tiempo. Y la base de su poder, ya que representan un interés minoritario, es lograr que ese interés minoritario pueda ser compartido, por así decir, o mejor dicho, lograr desde ese interés minoritario convencer a una parte del pueblo argentino que tiene el mismo interés. Y no es así. Y esa es la clave de la desgracia. Ellos son una minoría oligárquica, enemiga del pueblo argentino, que desde siempre han despreciado a nuestro país y a nuestro pueblo, pero logran, y en eso también tienen que ver los errores y las limitaciones del campo nacional y popular, logran persuadir, convencer a una parte del pueblo argentino muy importante, que a veces llega a ser la mayoría, que el problema no son ellos, sino que el problema es el propio pueblo argentino. Y esta es la clave de la desgracia. Ellos no tienen nada para mostrar. En 200 años no tienen nada o casi nada para mostrar. Siempre que gobiernan, asesinan, matan, destruyen, mienten, encarcelan, torturan y saquean. ¿Qué tienen para mostrar?
de los radicales de la época de Irigoyen, cuando defendían el interés del pueblo y el interés de la patria, se dijeron barbaridades. Un ministro de Educación de Irigoyen se suicidó por la campaña furiosa que le hicieron dos diarios que aún están vigentes, La Nación y el diario La Prensa, y también el diario Crítica. Le hicieron una campaña a través de los medios tan brutal que el hombre, además de luego de renunciar, se suicidó. Y después que se suicidó, reconocieron esos mismos diarios que el tipo era inocente. O sea, después que lo asesinan los diarios, dicen que es inocente. Otro gran ministro de Educación del país fue Osvaldo Mañasco, uno de los autores del concepto de la educación técnica en la Argentina. Porque hay gente que cree que la educación técnica empezó con Perón. No, la educación técnica comenzó a fines del 1800 en Argentina. Y uno de sus creadores fue Osvaldo Mañasco, de la misma manera que fue uno de los creadores de la ley de educación pública, gratuita y obligatoria. A ese hombre, por haber tenido estos conceptos, le lanzaron una campaña furiosa que consistió en decir que se había robado un escritorio que lo habían construido unos presos de una cárcel en Buenos Aires. Con ese argumento, con esa basura y esa imbecilidad, una parte de la sociedad argentina se puso del lado del diario La Nación, del diario La Prensa y de sectores económicos que detestaban a Mañasco y de sectores conservadores, hasta que Mañasco tuvo que renunciar. O sea, estas cosas las han hecho siempre. De los radicales decían que eran patoteros, bandoleros. De los caudillos federales, ¿qué decían? Que eran salteadores de pueblos, bandoleros, violadores y asesinos. De los radicales dijeron que eran delincuentes hasta que los radicales marcharon del brazo de Braden, del embajador de Estados Unidos. Cuando los radicales se cambiaron definitivamente de bando y marcharon por la avenida 9 de Julio del brazo del embajador de Estados Unidos, a partir de ahí los diarios comenzaron a decir que los radicales eran decentes y los custodios de la democracia. Cuando vos te enfrentás de alguna manera al interés de la oligarquía y del imperialismo, automáticamente te convertís en un delincuente, porque no pueden decirte lo que sos. No pueden decir de ellos mismos que son patriotas porque no lo son. Entonces se mandan la parte de que son decentes. Y cuando vos los enfrentás y, por ejemplo, le pones retenciones que ni siquiera es un impuesto a estos tipos para que no se morfen ellos solos, la renta extraordinaria de la soja, y la gente pueda tener luz, agua y comida, lo que te dicen a vos es que sos un delincuente. Cuando uno de estos tipos te dice delincuente, es porque vos lo que sos es un patriota. Esta es la verdad desde la experiencia histórica. Y a Cristina le dicen chorra, porque no le pueden decir lo que hay que decirle. Que Cristina les ha puesto un freno. Cristina es la última línea defensiva que le queda al pueblo argentino para poder enfrentar a estos sujetos que cada vez que gobiernan lo único que hacen es sembrar muerte, miseria y deuda externa. No tienen nada para mostrar. Yo la otra vez discutí en un grupo de WhatsApp. Les pido al antiperonismo, a todos los antiperonistas o no antiperonistas, ciudadanos que nos escuchan, yo les pido esto. Les pido que del 55 para acá nos digan qué hicieron de bueno, qué conquista social, cultural, legal le dejaron al pueblo argentino los gobiernos antiperonistas, que han sido civiles y militares, militares y civiles, y han tenido todo el poder para gobernar como lo tuvo Macri. ¿Qué le dejaron al pueblo? El peronismo, con altas y bajas, le ha dejado al pueblo argentino el voto femenino, las leyes laborales, la salud pública que era casi inexistente, la tecnología nuclear. Yo les pido, lo digo nuevamente, piensen y reflexionen, sean capaces de decirme así, a la distancia, qué le dejó el antiperonismo al pueblo argentino. Podemos tirar más de 200 conquistas. Díganos ustedes, una que el antiperonismo le haya dejado al pueblo. Es así. Osvaldo, gracias como siempre. Como te dije antes cuando hablábamos para coordinar, no va a faltar oportunidad que hagamos un ida y vuelta con más tiempo, porque sé que está explicado hoy, desobligarte y agradecerte esta comunicación. No, muchas gracias a vos, siempre es un gusto charlar contigo y con todos los compañeros ahí de la radio. Y por supuesto, bueno, un abrazo grande a todos los compatriotas que nos están escuchando.
Abrazo gigante. Muy interesante el planteo que hacía Osvaldo Gatman. Realmente no tienen cómo discutirlo. Y esto me trae algo para hacerlos reflexionar y pensar. Soy un arrepentido. Allanaron propiedades personales y laborales de Cristina y no encontraron nada. Están buscando la guita que se quedó y yo, desde acá, desde Guaymallén, Mendoza, ya no puedo seguirlo callando más. Cumpliré con mi deber ciudadano de decirles que están buscando mal, están buscando en el lugar equivocado y, aunque defraude a mis compañeros, voy a contar la verdad. Deberán buscar mejor, ya que Cristina escondió la guita que se robó en muchos lugares para que sea más difícil inculparla. La escondió en hospitales, la escondió en universidades, la escondió en asignaciones universales por hijo, la escondió en notebooks para los niños, la escondió en fórmulas ascendentes de jubilaciones, la escondió en subsidios para que la gente no pague tanto a las empresas de gas, luz, agua y transporte, la escondió pagando la deuda externa para que pudiéramos desendeudarnos y tener las manos más libres para poder seguir cacheteando a los intereses financieros que gobiernan el mundo. La escondió en miles y miles de casas otorgadas a través de un programa llamado Procrear. La escondió en satélites que mandó al espacio para que no nos escucharan otros las conversaciones. La escondió en atuchas, la escondió en cunitas, la escondió en una empresa que recuperó llamada YPF. No sé si te suena. La escondió también en escuelas, en derechos para los que aún no conseguían un empleo que dignificara sus vidas. La escondió en tus benditos electrodomésticos que compraste con el Ahora 12. La escondió en centros de jubilados, en tus bolsillos, en los míos, en los de ellos y en un montón de lados más que tu ceguera mediática y tu odio generado no te permite ver. Pero está ahí. La guita que tocó Cristina está ahí. Ya no puedo aguantarlo más y lo tuve que decir. Soy un arrepentido más. Si el juez Bonadío